Era para explicar lo que viene en la hemeroteca, una historia maravillosa, inquietante, yo creo, de verdad, en pleno corazón de Castilla. Recordemos unas imágenes, yo creo que son impactantes. Tenían como protagonista a Alberto Vázquez Figueroa, el gran novelista. Quizá la recuerden, en mitad de un lago. Y de pronto sonaba algo. Sonaban unas campanas, pero allí no había campanario. Y él interpretó que tenían que ver con la increíble tragedia vivida en aquel lugar medio siglo antes. La rotura de la presa de Herba del Lago. Fue un documento que aquí no hemos podido olvidar. De pronto, unas campanadas ha muerto allí donde no puede haber nada. Recuérdenlo y ahora explicamos más datos allá arriba en la hemeroteca. Y con 22 años te impresionaba. Y esa impresión, al volver aquí después de medio siglo, joder, es como si volvieran. Una campana. ¿Me están tocando por ellos? La experiencia de Alberto Vázquez Figueroa con las misteriosas campanadas no es ni mucho menos la primera. Vamos a buscar en nuestra hemeroteca, como decíamos, para llegar hasta el año de 1984 y encontrarnos con una historia, con un breve artículo que luego fue muy importante en la literatura de estos temas. En un pueblo de Soria, misteriosas campanadas. Ocurrió a la 1:40, domingo día 1 de abril de ese año del 84. Pronto, en un pequeño pueblo soriano, a 20 kilómetros de la capital, concretamente Sotillo del Rincón, en plena noche, 66 campanadas. ¿Por qué? Carmen. 66 campanadas que no sabían de dónde provenían, porque el campanario estaba inutilizado. Es más, las pesas estaban en el suelo de la casa consistorial, que era donde se encontraba esa gigantesca campana. Pero el reportero va un poco más allá y va hasta el Observatorio Meteorológico de Soria y hasta el Instituto Sismológico de Toledo para comprobar si la noche en que se produjeron esas 66 campanadas había fuertes vientos o incluso algún pequeño movimiento de tierra. Se llegó a pensar, ¿no? Porque es imposible, y es que gran parte del vecindario de Sotillo no escucha nada, pero otros, incluido el alcalde, sí que escuchan y cuentan las 66 campanadas. Pues sí, pero los datos son los que había. Estos dos institutos dicen que había de 10 a 12 kilómetros de aire y que más sería imposible que tocaran las campanas porque el martillo, que pesaba 3 kilos, estaba sujeto, no se había quitado de las cuerdas que tenía. Y también, para que esa campana pudiera tocar, tenía que producirse un sismo de por lo menos 4 grados, cosa que no hubo ni mucho menos esa noche. Pero hay más datos. Incluso había unas llaves que tenían que abrirse, una puerta, una serie de operaciones dentro del campanario. Y es que el alcalde tenía las llaves y nadie había entrado en ese lugar esa noche. Nadie pudo manipular la campana. Como ya decía, las pesas incluso estaban en el suelo. Era imposible que nadie, una sola persona, las hubiera subido. Y entonces ahí entra la hipótesis más tremenda, porque el pueblo empieza a decir que son las campanadas que anuncian el fin del mundo. Ahí se quedó la cosa. La explicación no la pudieron encontrar, Iker. No tenía explicación. 66 campanadas en plena noche. Sotillo del Rincón, Soria. Y este artículo de Benítez, él siguió y siguió y siguió investigando. ¿Y en qué acabó todo esto? Pues en esta portada de un libro que ustedes van a ver. Un libro que se llamó La rebelión de Lucifer, bestseller mundial. Vendió cientos de miles de ejemplares, y todo esto, en el fondo, estaba vertebrado en unas campanadas en mitad de la noche en un pequeño pueblo de Soria. Así de fantásticas son algunas historias que recuperamos en la hemeroteca. Y ahora hablamos de otro libro. Hoy los tipos de torturas que vi. La primera, que constituye el infierno, es la pérdida de Dios. La segunda es el eterno remordimiento de conciencia. La tercera es que la condición de uno nunca cambiará. La cuarta es el fuego que penetra el alma sin destruirla.
Es un sufrimiento terrible, ya que es un fuego completamente espiritual, encendido por el enojo de Dios. La quinta tortura es la continua oscuridad y un terrible olor sofocante y, a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas de los condenados se ven unos a otros y ven todo el mal, el propio y el del resto. La sexta tortura es la compañía constante de Satanás. La séptima es la horrible desesperación, el odio de Dios, las palabras viles, maldiciones y blasfemias. Estas son las torturas sufridas por todos los condenados juntos, pero eso no es el extremo de los sufrimientos. Hay torturas especiales destinadas para las almas particulares. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma padece sufrimientos terribles e indescriptibles, relacionados con la forma en que ha pecado. Hay cavernas y hoyos de tortura donde una forma de agonía difiere de otra. Yo me habría muerto ante la visión de estas torturas si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido. Debe el pecador saber que será torturado por toda la eternidad, en esos sentidos que suele usar para pecar. Estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma va a encontrar una excusa diciendo que no hay ningún infierno, o que nadie ha estado allí, y que por lo tanto nadie puede decir cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, he visitado los abismos del infierno para que pudiera hablar a las almas sobre él y para testificar sobre su existencia. No puedo hablar ahora sobre él, pero he recibido una orden de Dios de dejarlo por escrito. Los demonios estaban llenos de odio hacia mí, pero tuvieron que obedecerme por orden de Dios. Lo que he escrito es una sombra pálida de las cosas que vi. Pero noté una cosa, que la mayoría de las almas tan allí son de aquellos que no creyeron que hay un infierno. Cuando regresé, apenas podía recuperarme del miedo. Cuán terriblemente sufren las almas allí. Por consiguiente, oro aún más fervorosamente por la conversión de los pecadores. Suplico continuamente por la misericordia de Dios sobre ellos. Oh mi Jesús, preferiría estar en agonía hasta el fin del mundo, entre los mayores sufrimientos, antes que ofenderte con el menor de los pecados. Expiraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas. Y el océano de tu misericordia inundó el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, anega el mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Tu sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, el manantial de Esta es la primera revelación de las muchas que recibió la hermana Faustina, concerniente a su misión en la vida, ser confidente, secretaria y mensajera de la Divina Misericordia. brotaste del corazón Oh Señor, al contemplarte mi alma está llena de miedo, pero también rebosante de felicidad. Te veo, Señor Jesús, vestido con una túnica blanca. Tienes una mano levantada para bendecir y con la otra tocas la túnica sobre tu pecho. De la abertura de la túnica
salen dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Hija mía, pinta una imagen mía según la visión que ves, con la inscripción: Jesús, yo confío en ti. Jesús, ese es tu deseo. Yo deseo que esta imagen sea venerada primero en tu capilla y después en el mundo entero. Y prometo que el alma que honrar esta imagen no perecerá. Le prometo el triunfo sobre sus enemigos en esta tierra, pero sobre todas las cosas le prometo el triunfo a la hora de su muerte. Yo, el Señor, la protegeré como a mi misma gloria. Así lo haré, tal y como me lo pides. Tiempo después, el Señor le explicó a Sor Faustina el significado de los rayos de la siguiente manera. Tú, Señor, me has dicho que el rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas y el rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Bienaventurado aquel que viva a la sombra de ellos. Con el afán de cumplir la voluntad de Jesús, la hermana Faustina le comentó sobre su visión a su confesor, recibiendo como respuesta lo siguiente, que se refiere a la imagen de Dios en su alma. Mi imagen ya está en tu alma. Yo deseo que haya una fiesta de la misericordia. Yo deseo que esta imagen que tú pintarás con el pincel sea solemnemente bendecida el primer domingo después de Pascua de Resurrección. Ese domingo será la fiesta de la misericordia. Mi Señor, tú deseas que la fiesta de la misericordia sea un amparo y un refugio para todas las almas, especialmente para los pobres pecadores. Quien se acerque ese día a la fuente de la vida recibirá el perdón total de las culpas y de las penas. Señor, derramas todo un mar de gracia sobre aquellas almas que se acercan al manantial de tu misericordia. No encontrará alma ninguna la justificación hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Y por eso, el primer domingo después de la Pascua debe ser la fiesta de la misericordia. Ese día, los sacerdotes deben hablar a las almas sobre mi misericordia infinita. 3 de septiembre de 1935. Sor Faustina se encontraba en su habitación cuando de pronto tuvo una visión. Veo al ángel ejecutor de la justicia de Dios, vestido con una túnica brillante, con una cara gloriosamente iluminada y una nube bajo sus pies. En sus manos tiene relámpagos y truenos. Va a destruir Polonia. Te ruego, ángel del Señor, que no lo hagas, no destruyas Polonia. Contente por algún momento y verás cómo el mundo hará penitencia. Mi deber es cumplir la voluntad de Dios. Las plegarias de Sor Faustina eran impotentes con el ángel. Hija mía, implora la misericordia de Dios con las siguientes palabras. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Hija mía, esta oración sirve para aplacar la ira de Dios. Y la deberás rezar por 9 días en tu rosario ordinario de la siguiente manera. Al principio rezarás un Padre Nuestro, un Ave María y un Credo. Después rezarás en las cuentas grandes: Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, para implorar el perdón de nuestros pecados y de los del mundo entero.
En los granos pequeños dirás, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Al final rezarás 3 veces, Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amado Jesús, así lo haré tal y como me lo pides. Esta es la corona que Jesús le pidió a Sor Faustina introducir a la comunidad y al mundo entero. La hora de la misericordia, octubre de 1997. Apareciéndose Jesús a Sor Faustina, le manifestó: Te encomiendo adorar la hora de mi muerte. Señor Jesús, ¿cómo he de hacerlo? Cuantas veces oigas el reloj dando las 3, sumérgete en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. ¿Y qué gracias concedes en esa hora, Señor? En esa hora puedes obtener todo lo que pidas para ti o para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Señor Jesús, ¿qué pasa con las almas que propagan la devoción a tu misericordia? A las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida, como una madre cariñosa a su niño recién nacido. Y a la hora de la muerte, no seré para ellas juez, sino el Salvador misericordioso. Es muy difícil para nosotros entender el amor que Dios siente por nosotros. Él se hizo hombre, una naturaleza tan inferior para su naturaleza divina, y eso fue lo que originó la caída de Lucifer. Lucifer estaba muy contento con todos los otros ángeles porque en el momento en que fue creado era el mayor de todos los ángeles, el más inteligente. Y nosotros no sabemos por cuánto tiempo fue así hasta que el Señor lo probó. Le explicó que Él había creado el mundo y no tuvo ningún problema con eso. Hasta ese momento todo era inferior a ellos. Pero luego le dijo que había decidido que el Hijo de Dios, el Verbo Eterno, se hiciera hombre. Un momento, a ellos no les gustó esto en lo absoluto. Y luego les reveló que su madre iba a ser su reina. Y esa fue la gota que faltaba. Así que Lucifer comenzó un gran debate. Y San Miguel, el gran arcángel, dijo: ¿quién es como Dios? En otras palabras, Dios puede hacer lo que le plazca. Entonces 2/3 de los ángeles perseveraron. 1/3 no lo hizo. Lucifer fue lo suficientemente poderoso e inteligente para convencer y hacer que 1/3 de los ángeles se salieran del cielo. A pesar de que ellos no estaban en el cielo, ciertamente tenían muchas de las alegrías del cielo. Y de repente el ser más hermoso de todos los ángeles pasó a ser el más feo. Como uno de los más inteligentes, que todavía lo es, pasó a estar lleno de odio. Sí, lleno de odio. Él odió a Dios por haberle hecho una cosa así. Entonces 1/3 de los ángeles cayeron por no ser obedientes. Lo que ellos en realidad decían es que el Verbo Eterno debería ser solo espíritu, y lo era.
Era Dios. Pero ellos no obedecerían a un hombre Dios. Para ellos esto estaba por debajo de su naturaleza, y el hombre está por debajo de la naturaleza de un ángel. Pero como nuestro amado Señor tomó nuestra débil naturaleza, hambrienta, sedienta, soñolienta, cansada, nosotros nos hicimos grandes. Pasamos a ser hijas e hijos adoptivos de Dios. Y decimos esto porque en la Sagrada Comunión Él y yo somos uno. ¿No es esto increíble? Cuando hoy uno mira a su alrededor, encuentra el mismo problema. ¿Cómo verán? No hemos cambiado mucho. Encuentran el mismo problema. A naciones y a personas que le dicen a Dios: no serviré. Muchas feministas dicen: yo no serviré si Dios es un hombre. A mí no me parece que los hombres sean tan malos. Y me refiero a qué hay de malo en un hombre para que uno tenga que llegar a tal grado de odio. Si no hubiera sido por un hombre, ustedes no estarían aquí. ¿No es cierto eso? Claro que uno no puede andar por ahí como si nada. ¿Y cuál es el problema de hoy? Después de tantísimos años, miles de años, tenemos la misma actitud: no serviré. En otras palabras, estamos probando al Señor y decimos: si el Señor va a hacer esto, yo lo voy a ignorar. Pero no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque van cuesta abajo. Ya no hablamos del infierno, pues hay que hablar porque realmente existe. Yo no quiero que se enteren cuando hayan llegado allí. Puede que no se levanten una mañana luego de haber estado desobedeciendo a Dios, encontrarse en el infierno y decir: la madre tenía razón. Con Lucifer algo salió terriblemente mal. Y lo extraño en él fue que sabía que era extremadamente inteligente. Así que el Señor, en su gran bondad, iluminó a ese tercio de ángeles para que supieran bien de qué se trataba el castigo. La mayoría de las veces nosotros ni siquiera sabemos cuál es el castigo. Uno lo siente después de que pecó. Recién allí es cuando uno siente castigo, pero no viene de Dios, sino de uno mismo. Uno comete el pecado, uno sufre el castigo. Muy parecido a lo de Lucifer. Uno sabe que si va por la carretera a 195 o a 210 kilómetros por hora, está tomando un gran riesgo. Al final se encuentra alrededor de un árbol y tiene que sufrir las consecuencias. ¿Qué es lo que tenía Lucifer que le forzó a hacer algo en contra del sentido común? ¿No? ¿Qué fue? ¿Fue orgullo? Estoy segura de que sí. Es el orgullo lo que nos hace hacer algo en contra de los mandamientos, en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿qué era lo que estaba realmente mal en Lucifer? ¿Qué era lo realmente malo? Que él estaba celoso. Yo creo que estaba celoso antes de ser orgulloso. Y me dirán: ¿cómo puede ser? Porque él quería ser Dios. No estaba satisfecho con ser el ángel más hermoso e inteligente de la creación. Era una criatura de Dios. No. Él quería ser Dios. Él dijo: no serviré y llegaré al trono de Dios. Y hoy está haciendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Cuando hace que ustedes tengan una gran tentación y caigan, pues entonces Él gana la batalla. Pero cuando ustedes se van a confesar, la pierde. Y ese es el propósito de nuestra Santa Madre Iglesia.
Algunos de ustedes han perdido su fe porque quizás hayan sido escandalizados, porque no les gustan los cambios, a mí tampoco, o se han desilusionado con la iglesia, o alguien los ha herido dentro de ella y la abandonaron. Pero ustedes no pueden dejar a su madre, y ella es su madre. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué les parece esto? Edificaré mi iglesia. Y a quien le perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quien se les retenga, les serán retenidos. Como ven, la iglesia tiene un gran poder en perdonar o no perdonar. Si ustedes están en una mala situación y es imposible, si se lo piden, Dios los ayudará. No, es verdad que ustedes no pueden cambiar, pero la gracia está allí. Y no hay nada imposible para Dios. Nada. El ángel se lo dijo a Nuestra Señora. Si ustedes están en una situación de la que dicen que no pueden salir, recen cada vez más. Les garantizo que Dios los sacará de ella, porque Él nos dejó una iglesia, y la iglesia, al igual que su fundador, tuvo una infancia. Jesús fue niño, fue adolescente, como cuando Jesús se perdió en el templo. Fue adulta, y ahora yo creo que la iglesia está en su pasión, al igual que su fundador Jesús. Otra de las feciles, Sor Faustina, resulta verdad. De pronto, la presencia de Dios me envolvió y me vi a mí misma en Roma. La capilla estaba adornada como para fiesta, y en ese día se le permitía a cualquiera. El Santo Padre y la jerarquía celebraban esta fiesta. Todos participaban en la celebración con gran regocijo. Entonces miré a la gran multitud adorando a la divina misericordia.
frente con diversos aliados de Satanás. La producción de Extra Normal se dedicó a buscar sacerdotes de ministerio dedicado a esta rama para tener un conocimiento más específico. El ministerio de exorcismo es un ministerio muy antiguo en la iglesia. De hecho hay un ritual propio para ese ministerio y solo el sacerdote, según el derecho canónico, que sea nombrado por su obispo ordinario para poder ejercer ese ministerio, puede hacerlo. Lo primero que se debe de hacer es certificar que la persona efectivamente tiene ese problema mediante el reporte médico, el reporte de la ciencia que nos hace a través de los análisis, estudios, todo lo que se requiere para certificar que no hay un disturbio mental. Ya una vez que se ha comprobado esto y que tenemos toda la certeza y que se tiene la autorización del obispo, entonces cuando se procede a las oraciones litúrgicas. De preferencia siempre se sugiere que ya para tener más certeza de que se trata realmente de una posesión, que se haga el exorcismo en el idioma latín, que es el idioma oficial de la iglesia, para que el demonio que responda y se sepa que realmente está ahí. No puede ser, y de hecho así lo es, personas que son analfabetas inclusive, no han estudiado ni lo mínimo de mucho menos un idioma, y que la entidad que está dentro de ella responde en otros idiomas. Mi experiencia de más de 20 años, puedo señalar que las causas generales principales por las que las personas en mayor o menor grado son afectadas, tanto en enfermedades físicas o de disturbios mentales, opresiones, que los aleja de Dios, es porque incurren en prácticas esotéricas, en prácticas satánicas. Pues cada vez que una persona acude, ya sea a jugar a la ouija, acude a cualquiera de esos centros de espiritistas o santeros o del vudú o de la magia negra, de lo que sea, aunque tú lo hagas de juego, el demonio tiene un pagaré en contra tuya. Cabe señalar que dentro de los ritos de liberación hay una diferencia entre las posesiones y las opresiones. Sí, la diferencia es que una opresión es un manejo casi podríamos decir externo a la persona, a la voluntad y la libertad de la persona. Sin embargo, la posesión ya es cuando la persona le ha dado libremente libertad, su voluntad. La primera vez sí, y ya después como que se acostumbra uno. Una señora que le daban 3 meses de vida, y entonces dijeron que le hiciera oración, que estaba enferma, que le daban 3 meses de vida, pero las personas que me ayudaron ya sabían lo que estaba pasando. Entonces también no me avisaron, entonces pues ya cuando de repente se suelta aquel ser que está dentro de la persona, pues a mí me dio así como que no pánico, no, tampoco no es eso, pero así como que yo quedé impresionado, ¿no? Lo espero la próxima semana en más de Extra Normal. Una joven campesina en Polonia con un mensaje poderoso de misericordia para el mundo. Su misión, proclamar al mundo entero la inconmensurable misericordia de Dios y preparar al mundo para su segunda venida. En el Antiguo Testamento mandé a mis profetas lanzando relámpagos denunciando a mi pueblo. Hoy yo les estoy mandando mi misericordia a los hombres de todo el mundo. No deseo castigar a esta doliente humanidad, deseo sanarla, atrayéndola a mi corazón misericordioso. Yo hago el castigo cuando me fuerzan a hacerlo, pero mi mano se resiste a tomar la espada de la justicia. Antes del día del juicio, yo estoy enviando mi día de misericordia. Su amor por mí, todo peso del pecado, sucios pecados, encima él llevó, y en un momento importante, en un instante muy
fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre,